Fuerte ese aplauso a nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos, en esta tarde. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos da de estar aquí juntos. Me alegro mucho de verles a todos ustedes. Gloria a Dios, hacía unos meses que no venía por aquí, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, hermanos. La vida pasa volando, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta ya se nos fue el año. El otro día estábamos en pleno verano y otra vez ya se nos está echando encima, como quien dice, el invierno. Y la vida pasa volando, y algunos que a lo mejor son jóvenes, que todavía no tienen esa sensación de que la vida pasa muy rápido, porque cuando uno era joven parece que la vida pasaba muy lentamente, ¿no? Pero según uno va cumpliendo años, te vas dando cuenta de que la vida es como dice la Biblia, como neblina, que cuando te das cuenta se acabó. Nosotros hemos estado esta semana en Galicia, que es de donde es Elena, porque su mamá, después de 94 años, que parecen muchos, pero se pasan también, ¿no?, pues ya partía a la presencia del Señor, y estuvimos allí en Galicia unos días. Yo estuve predicando en el funeral. Después de ahí pues se llevó al cementerio, un cementerio que es solamente para gente evangélica, porque hace mucho tiempo en España los curas castigaban a la gente no enterrándoles en los cementerios, sino detrás de la tapia, en un lugar, ¿verdad?, porque eran como traidores, ¿verdad? Entonces, hace 100 y pico de años, cuando nació esa iglesia, pues los ingleses, los misioneros ingleses que vinieron a Galicia con la palabra del Señor, pues no les quedó más remedio que comprar un pedazo de tierra para dar sepultura, ¿no?, a los miembros de la iglesia. Y en ese cementerio pues está enterrado el papá de Elena y la abuela y muchísimos hermanos. Y es impresionante porque en cada lápida hay un versículo bíblico. Y parece como que estás paseando por en medio de la Biblia, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, yo soy la resurrección y la vida, y tantos versículos, ¿no? Y estuvimos en Galicia ¿hasta qué día fue? Estuvimos 2 o 3, sí. Llegamos por la noche, muy tarde a casa, cogimos ropa limpia y salimos de madrugada para aquí, y así se nos va la vida. Pero estamos tan agradecidos y tan contentos porque en estos años, desde aquellos días de la pandemia, son tantas las almas, tantas las vidas que el Señor ha transformado. Hace unos días estábamos en Orlando, fuimos a predicar a una iglesia que nos invitó, cumplían 44 años, y al mismo tiempo también nuestra iglesia allí cumplía un añito. Y estuvimos allí y por poco no nos agarró este huracán, por poco, porque decían que venía. Nosotros no fuimos, pero hemos estado en contacto con nuestros hermanos allí, y hay una hermana que vive pero ahí pegado al mar. Es que no hay ni un palmo del mar a su casa. Yo me quedé sorprendido porque, hombre, generalmente la gente construye la casa un poquito más alto, ¿no? Pero es que yo decía, pero esto es una isla artificial. Echaron tierra, hicieron una isla, comenzaron a construir edificios, y claro, cuando sube la marea, pues toda esa agua se te mete dentro. Y justamente el huracán tenía que pasar por ese lugar. La hermana tuvo que salir corriendo a otro lugar y gracias al Señor, dice, no pasó absolutamente nada en nuestra casa. Fue una cosa milagrosa porque el Señor la protegió, la cuidó, y a todos nuestros hermanos. Hemos estado en contacto con los hermanos de Florida y gracias al Señor, pues hombre, sí, mucho viento, tormentas y todo eso, pero el Señor los protegió de una manera asombrosa. Y es que el Señor ha prometido protegernos y cuidarnos todos los días de nuestra vida. Y si Él quiere que en un tornado, en un avión, en un huracán o donde sea, pues se nos acabó el tiempo y tenemos que ir a su presencia, pues no pasa nada, porque dice la Biblia que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, hijo, para ir al cielo habrá que morirse, digo yo, ¿no? A menos que nos agarre el Señor en su segunda venida, ¿no? Vamos a orar un momentito porque la palabra que quiero compartir con ustedes en esta tarde, creo que es importante que la oigamos atentamente. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, y vamos a hacer una oración para que en esta tarde la palabra del Señor nos hable, nos toque al corazón y podamos salir de aquí diciendo, hoy el Señor habló a mi vida.
Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar en este local, juntos, en armonía, como dice tu palabra, atentos a tu voz, atentos a tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos. Muéstranos las verdades ocultas de tu palabra, que podamos disfrutar de ellas, Señor. Que nada ni nadie nos distraiga, sino que podamos, Señor, recibir la palabra, la porción que tú tienes preparada para nuestras vidas. Bendice a tu iglesia aquí presente, Señor. Todos los hermanos que han hecho un esfuerzo por estar aquí, llénanos de tu presencia, Señor, y que hoy tú puedas hablar a nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden decir amén, no hay problema, ¿eh? Gracias. Yo no me enfado por decir amén, ¿eh? Es la palabra hebrea más conocida del mundo. Amén es una palabra hebrea. Prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén. Es una palabra hebrea. Y quiero dar la bienvenida a unos hermanos que han llegado hoy de París. ¿Sí, hermanos? Ustedes llegaron de Francia para estar en esta reunión. ¿Conocían a los hermanos? ¿Se pueden presentar, hermanos, por favor? Adelante. Díganos sus nombres. Qué bueno, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Y su esposa era? Lorena. Hemos venido desde París, estamos muy contentos de estar aquí. Gloria a Dios. No hay una congregación allá en París, en Francia, pero sé que hay hermanos también en Francia y bueno, y estamos orando para que se abra una así como aquí. Y bueno, gozosos de estar aquí, conocerles a todos, estamos muy emocionados. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Por Bienvenidos. recibirnos. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno, gracias al Señor. Llevo mucho tiempo en el ministerio sirviendo al Señor y la verdad es que lo que he visto en los últimos años en mi vida lo había visto. Generalmente una persona que quería abrir una iglesia, una obra, pues se iba, ¿no?, al pueblo, a la ciudad, a la población, en su casa o en un pequeño local para comenzaba a tener reuniones, invitabas al vecino, a un amigo, etcétera, y así poquito a poco, ¿no?, iba creciendo la obra. Pero el Señor lo está haciendo al revés en los últimos tiempos. Ahora hay gente por todas partes. Por ejemplo, creo que hoy o mañana nuestro hermano Osman de Colombia, junto con su esposa, le pedí que fuera una vez más a visitar a nuestros hermanos de Perú. Hay un grupo grandísimo de hermanos de Perú que forman parte de nuestro ministerio, que se reúnen en la casa de una hermana que tiene un patio gigantesco, y ahí se han reunido 100 y pico hermanos con unas pantallas para ver los cultos, virtualmente. Pero Osman va a estar allí compartiéndoles la palabra y visitándoles. Y eso es algo increíble, porque yo no he estado nunca en Perú y el Señor ha levantado una iglesia sin pastor, sin nada, porque si algo he visto en estos últimos años es que todavía en el mundo, gracias al Señor, quedan creyentes con hambre. Hay muchos que no quieren crecer, seamos sinceros. Hay muchos hermanos que están acomodados en sus iglesias, también pastores, hay que decirlo. Gente que está acomodada, gente que ya no quieren más, están como apoltronados, como ese político, ¿no?, que llega al poder y ya de ahí no sale ni con agua caliente, ¿no? Hay muchos creyentes así, hay muchos creyentes que no se han planteado seriamente descubrir la voluntad de Dios para su vida, profundizar más en la palabra, como que están ahí estancados, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que también hay una gran cantidad de hermanos, y el Señor nos ha puesto en contacto con muchos de ellos, que tienen hambre del Señor. Por ejemplo, recientemente les estaba hablando de nuestra iglesia en Orlando. Nuestra iglesia en Orlando lo que ha hecho es que se han juntado los hermanos de la zona y han alquilado una iglesia que estaba cerrada. El propietario de esa iglesia se la alquila a otras 2 iglesias más. Nosotros la alquilamos el domingo a la mañana y tienen 3 o 4 pantallas grandes. Se reúnen
para ver el culto en directo. No hay un pastor, digamos, físico en aquel lugar, pero hermanos, hay una unidad, hay un deseo de crecer, hay un deseo de aprender más de la palabra del Señor. Y así nos está pasando, por ejemplo, en Madrid. En Madrid tenemos un grupo muy grande de hermanos también que no tienen iglesia. De vez en cuando podemos, les visitamos nosotros, o mandamos a Alberto, mandamos a Anderson, ¿verdad? A Marcos. A ver si el año que viene podríamos ya también enviar tanto aquí como a Bélgica, como a otros lugares, a nuestro hermano también Jerónimo, que ustedes lo han visto por internet. Lo que pasa es que él está con la tramitación de los papeles y si sale de Canarias, pues a lo mejor después no lo dejan entrar otra vez. Entonces lo tenemos ahí de momento castigado, ¿eh? Nah, es una broma, ¿no? Pero en cuanto solucione todos sus papeles, que por cierto saben que su esposa está embarazada, ¿no? Está embarazada, le faltan todavía 2 meses y tiene un barrigón que llega de aquí a la pared, hermano. Increíble, un barrigón gigante. Y cuando pueda salir, pues también lo enviaremos y estamos muy agradecidos de la oportunidad que el Señor nos da de estar aquí. Yo quiero, un momentito antes de compartir la palabra, que Elena pase y les dé un saludo. Bueno, como ustedes saben, ella perdió a su mamá hace unos días, pero bueno, tenemos la esperanza, además mi suegra se llamaba Esperanza, tenemos la esperanza de vida eterna y de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Amén, hermanos. Así que... Hola, hermanos. Sí, es verdad, mejor no hablo de ese tema si no me emociono. Pero es la bendita esperanza que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad? Que para nosotros no hay despedidas, solo un hasta luego, ¿no? Les doy gracias al Señor porque no pensaba poder venir, porque cuando mi madre ingresó en el hospital, pues se puso malita en una semana y entonces yo hice una maleta grande y le dije a mi hermana, me voy con el billete de ida y ya veré cuando regreso para poder ayudar a mi hermana que estaba allí. Y le dije a Manolo, bueno, si tú al venir de Bélgica vienes por Galicia, estás allí unos días pero bueno, el lunes pues no, el lunes ingresó y el lunes siguiente justo falleció. Yo tenía el viaje para Galicia el martes por la mañana tempranito. Gracias al Señor pudimos llegar para el funeral, sacamos rápido billete para él y estuvimos de martes a jueves, ayer por la noche. Entonces pues dije, bueno, pues puedo ir a Bélgica. Así que es un milagro que esté aquí. El Señor, bueno, tampoco permitió que mi madre siguiera sufriendo, el Señor sabe todo. Ella estaba bien, días antes estaba bastante bien, con ya limitaciones físicas, pero con la cabeza y la cabeza muy bien amueblada. Y bueno, estamos aquí y queremos gozarnos con ustedes en estos días, queremos estar expectantes de lo que Dios tenga para nosotros, porque cuando venimos con un deseo en nuestro corazón, con un corazón dispuesto, abierto, qué es lo que el Señor tiene para nosotros, el Señor traerá palabra fresca. Así que les pido que vengan con esa expectativa, no del hombre, sino de Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y solo quería leerles este versículo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere santidad en nuestras vidas. Preparémonos, hermanos, porque la venida del Señor está más cerca de lo que nos imaginamos. Venga, Dios les bendiga. Una vez. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Si metafóricamente viéramos a este viejo continente de Europa como una serpiente, ustedes están en la cabeza. Bélgica es la cabeza, la sede de gobierno de este continente, que en los últimos tiempos ha de jugar un papel importante en el cumplimiento de muchas profecías de la palabra de Dios. Y es importante que tú sepas en qué momento nos encontramos. Porque si no eres capaz como creyente a la luz de la palabra de Dios de leer, de interpretar lo que está pasando, pues te puede llegar a pasar lo que le ha pasado a mucha gente, es que se deprimen, se desaniman, no le encuentran sentido a la vida. Toda la vida trabajando, para al final nada.
Y es una lástima ver cómo incluso hay creyentes que no son capaces de discernir las señales de los tiempos. Durante muchísimos años yo he sido, digamos, he estado muy interesado en conocer las profecías de la Biblia. Y he leído durante muchos años cosas que, bueno, estaban ahí, pero que ahora estamos viendo cómo todo se está preparando de una manera tan impresionante que en cualquier momento el mundo puede cambiar. Ha habido momentos en la historia de la humanidad que el mundo ha cambiado así, de un momento para otro. Por ejemplo, voy a ponerles algunos ejemplos bíblicos y otros no tan bíblicos. Por ejemplo, cuando el Señor decidió destruir el mundo con el diluvio, hay un antes y un después de ese acontecimiento. La Biblia dice que el Señor se hartó de tal manera, porque es verdad que Dios tiene misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y cuando Dios dice basta, amigo, hasta ahí llegamos. Y Dios le dijo a Noé, he decidido empezar de cero. He decidido destruir la tierra con un diluvio. El diluvio no lo mandó el diablo, el diluvio lo mandó Dios. Pero le dio 120 años de oportunidad a la humanidad, a las naciones que estaban allí, para que conocieran lo que tenían que hacer si querían salvarse. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento te encuentras esa expresión del Señor Jesucristo que dice, y no entendieron hasta el día que vino el diluvio. Es decir, minutos antes de que se cerrara la puerta del arca y cayera un diluvio universal tremendo, minutos antes la gente no era consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Dice que se casaban. Oye, cuando uno se casa es porque tienes planes de futuro, ¿no? Amas a ese chico, a esa chica, te quieres casar para formar una familia. ¿Cómo es posible que el mundo esté a punto de ser destruido y nosotros estemos pensando en construir una familia cuando no vamos a tener tiempo para eso? ¿Cómo es posible que la gente, como dice la Biblia, estaban vendiendo, en otras palabras, estaban haciendo negocios comerciales, invirtiendo de su dinero, de su tiempo, cuando dentro de 45 minutos ninguno de nosotros vamos a estar vivos? ¿Cómo vivirías tú? Piensa solamente en esto, ¿no? ¿Cómo vivirías tú? ¿Qué harías hoy al salir por esa puerta si supieras que esta es la última noche, el último día de tu vida? Si tuvieras la seguridad, la certeza de que este es el último culto que tú vas a asistir, el último pastor que tú vas a escuchar predicar, la última reunión a la que puedes asistir, ¿harías cosas diferentes que no has hecho hasta el día de hoy? Probablemente sí. Seguramente no te preocuparía tanto la deuda que tienes, porque total, si mañana no vamos a estar aquí, que se la quede el banco, ¿no? A mí qué más me da. Seguramente no estarías tan preocupado por esa enfermedad que a lo mejor tienes o tiene un familiar tuyo, porque mañana vamos a estar en la presencia del Señor. Total, ¿qué más da aguantar un día más? Seguro que si nosotros tuviéramos la certeza de que hoy es el último día de vida, nosotros seguramente viviríamos mucho más tranquilos. A lo mejor llamarías a esa persona a pedirle perdón. A lo mejor visitarías a ese colega, ese amigo tuyo, ese compañero que no es convertido y que si viniera hoy el juicio final se condenaría por la eternidad. Es decir, nosotros creo que a veces no somos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Después del diluvio todo empezó de cero, pero repito, minutos antes del diluvio parecía que no pasaba nada. Incluso yo creo que se llegaron a burlar de Noé diciendo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que construir un barco de 300 metros de largo? Involucrar a tus hijos, que no han hecho ustedes otra cosa en la vida más que construir un barco en medio del desierto. Porque si todavía tú ves a este hombre construyendo un barco al lado del mar o de un lago, bueno, pues todavía, ¿no? Pero es que estás construyendo un barco en medio del desierto y aquí no hay agua. Cuando lo termines, ¿cómo vas a mover esto? ¿A dónde vas a ir con este transatlántico gigantesco? Pero él sabía que el Señor le había hablado de que algún día las cosas cambiarían. Se burlaban, se reían. Y después de tantos años de predicar y de tantos años viendo lo que este hombre estuvo haciendo, dice la Biblia que solamente se salvaron 8. Es decir, la proporción de los que se salvaron fue tan pequeña, tan ridícula, en proporción con los miles y miles que perdieron la vida, y con 8 otra vez empezó la humanidad. Y al poco tiempo la humanidad otra vez se corrompió. Al poco tiempo otra vez los mismos pecados, otra vez las mismas historias, y seguimos y seguimos y seguimos y no aprendemos. Hoy en Israel es el día más importante del año.
No hay otro día más importante que hoy. Hoy es un día que se llama el Yom Kippur, el día del perdón. Todo se para, no hay aviones, no hay trenes, no hay barcos, no hay nada. Toda la ciudad se paraliza, ponen unos bloques de hormigón gigante en las calles para que la gente no salga con los vehículos. Porque hoy se celebra el día en el que el sumo sacerdote, cuando estaba el templo, ¿no?, entraba al lugar santísimo a presentar un sacrificio y a pedir perdón y misericordia por todo el país, por toda la nación de Israel. El sumo sacerdote entraba amarrado por la cintura, porque si entraba en pecado y Dios no aceptaba la ofrenda, caía inmediatamente muerto. Y nadie podía entrar a sacarlo, porque el que entraba a sacarlo moría también. Entonces tenían que sacarlo para afuera. ¿Cómo sabían si estaba vivo o muerto? Porque él llevaba en el borde de sus vestiduras como unos cascabeles, unas campanitas, y como el pueblo estaba afuera con un silencio sepulcral, se oía hasta una mosca. Cuando oían el mover de esas campanitas sabían que él estaba vivo, pero en el momento en el que no oían ese sonido sabían que había muerto, entonces cogían y lo sacaban para afuera. Cuando este hombre salía, la gente se alegraba, porque eso significaba que durante un año el pueblo iba a estar protegido por la mano del Señor. Y hoy se celebra ese día en Israel, es el día más sagrado del año. Hoy nadie ha bebido agua, nadie ha comido, incluso muchos duermen en el suelo, se rasgan las vestiduras, porque ellos creen, ellos dicen que hoy es el día en el que Dios juzga el mundo. Hoy es el día en el que Dios, ya han tenido unos días de ayuno, unos días de oración, y hoy es el día en el que Dios, como juez de toda la tierra, dicta sentencia. Es decir, si Dios ha aceptado vuestras oraciones, vuestros ayunos, etcétera, hoy Dios, como juez y dueño de la tierra, dicta sentencia. ¿Y qué significa eso? Que hasta el próximo año, Dios ya hoy decide cómo va a ser tu vida durante el próximo año. ¿Cuánto vas a ganar? Así que aunque trabajes más, no vas a ganar más de lo que Dios quiere que ganes. Si te va a pasar esto, si te va a pasar aquello. Es como que Dios hoy decide cómo va a ser tu vida. Por eso hoy todo el mundo en Israel está asustado. Porque aparte saben que tienen 7 enemigos terribles que les quieren destruir y quitar su tierra y destruirlos y echarlos a todos al mar para que mueran. Entonces hoy es un día muy importante, pero también hubo otros días importantes en ese pueblo, como por ejemplo cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Ellos hoy eran esclavos y una hora más tarde ya eran libres, ya no tenían que rendirle cuentas al faraón, ya no tenían que estar aguantando sus latigazos y sus humillaciones, sino que ya salieron milagrosamente de la esclavitud en Egipto rumbo a una tierra nueva. Hay un antes y un después. Pero a lo largo de la historia de la humanidad también ha habido momentos en los que el mundo ha cambiado completamente. Por ejemplo, cuando aquel hombre vino de América y dijo, oye, que hemos creído durante siglos que más allá de Finisterre, del fin de la tierra, que es una tierrita chiquitita que hay en Galicia, creíamos que no había más civilización, no había gente, no había animales, no había vida. Y cuando este hombre vuelve, y justamente al primer lugar en el que vuelven una de las carabelas fue a un lugar de Galicia llamado Bayona, y él traía muestras de frutas, de animales y de personas diferentes, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Durante siglos se creyó que no había vida más allá. De hecho, en el escudo de España ponía las palabras en latín non plus ultra, que significa no más allá. Pero después tuvieron que cambiar las palabras y ahora ponen el escudo de España plus ultra, es decir, hay más allá. La vida cambió, se dieron cuenta de que hay más gente, hay civilizaciones, hay cultura, hay pueblos, hay cosas que jamás en la vida habíamos visto. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado el rumbo de la historia, pero sin lugar a dudas el día más importante en la historia de la humanidad fue cuando vino Jesucristo a este mundo. Ese fue el día más importante, no solamente cuando Él nació en Belén de Judea, como estaba escrito que tenía que nacer, sino que cuando Él muere en la cruz y cuando Él resucita el tercer día y Él se va, no solamente ha cancelado la deuda que teníamos delante de Dios, de nuestros pecados, sino que nos dio mucha información acerca de lo que iba a ocurrir después de su venida, de su ascensión a los cielos. Es decir, nosotros no vimos el diluvio. Nosotros no vimos, por ejemplo, cómo Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida o cómo Josué conquistó la tierra prometida. Hay muchas cosas que nosotros no vimos, pero hay muchas cosas que sí estamos viendo que ellos no vieron. Por ejemplo, en este continente europeo donde vivimos,
las dos batallas más grandes de la historia de la humanidad se han librado aquí en Europa. En la Segunda Guerra Mundial murieron 66 millones de personas. Toda Europa, si no hubiera sido por aquella intervención tremenda que hubo, un desembarco en Normandía, donde hemos estado este verano, todos estaríamos hoy en día hablando alemán. Porque era uno contra todos. Conquistó Bélgica, conquistó Holanda, conquistó Austria, conquistó todo. Sin embargo, ahora fíjate, el mundo ha dado la vuelta. Ahora no es uno contra todos. Ahora son todos contra uno. Y contra uno que es así. Tan pequeño, que cuando tú ves un mapa mundi, te das cuenta que todos los países tienen su nombre dentro de su tierra. Israel tiene que poner Israel fuera, porque si lo pone dentro tapa el país y no se ve. Es un país tan pequeño, tan insignificante, pero es el epicentro de muchas cosas que van a ocurrir, que ya han comenzado a ocurrir, y que nos tienen que abrir los ojos, porque según el tiempo en el que vivimos, y esto me lo han escuchado enseñar en otras ocasiones, vamos a ver ciertas y determinadas señales. ¿Se acuerdan ustedes cuando un día los judíos le dijeron al Señor: ¿nos podrías hacer una señal? ¿Podrías hacer algo que nos sorprenda y que nos convenza de que tú verdaderamente eres el Mesías? Y el Señor les dijo: ustedes solamente van a ver una señal. Ustedes van a ver la señal del profeta Jonás. Claro, eso se lo decías a un romano, se lo decías a un filisteo o se lo decías a un amorreo y no tenía ni idea de lo que estaba diciendo Jesús. Pero un judío sabía perfectamente quién era Jonás o quién fue Jonás. Jonás fue un profeta rebelde que no quiso ir a donde Dios lo mandó porque era un lugar muy peligroso, que corría peligro su vida, y prefirió ir en el sentido contrario. Y dice la palabra de Dios que en medio de esa travesía que iba a España, a un pueblo llamado Tarsis, que está en el sur de España, que es la provincia de Huelva, dice que él prefirió que lo lanzaran por la borda antes de obedecer al Señor, ir a Nínive a predicar la palabra. Nínive es Irak, ¿vale? Lo que es Irán actualmente. Y dice que el Señor Jesucristo dijo: ustedes van a ver esa señal, pero lo que va a pasar es que a mí me van a enterrar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y así como Jonás logró salir de las profundidades, yo volveré a salir a la vida, demostrando que soy el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Esa es la señal que ustedes van a ver. Pero esa señal nosotros no la vimos, porque no nacimos ni vivimos en la época del Señor Jesucristo. Estamos 2000 años después de todo aquello que ocurrió y enseñó. ¿Y cuáles son las señales que yo voy a ver hoy en día? Bueno, la Biblia nos da cientos de versículos, muchísima información para saber en qué momento de la historia yo me encuentro. La Biblia dice que el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha puesto su vida en las manos del Señor, el que para él la Biblia es un libro más, es papel y tinta, dice que lee pero no entiende, no es capaz de reconocer lo que está pasando, no tiene ese discernimiento. Es como si alguien entra aquí, no sé si alguien aquí habla chino, pero si alguien entra aquí y nos comienza a predicar en chino, a menos que entendamos esa lengua, no vamos a saber lo que está diciendo, o cualquier otro idioma de la tierra. Cuando tú abres la Biblia y no conoces al autor, tú no entiendes la Biblia. Dice: ¿cómo es posible que este hombre que es catedrático, que es director de un banco, que es una persona culta, que tiene sus estudios, lee la Biblia y dice: yo no entiendo nada? Porque no conoces al autor de la Biblia, porque ese es el secreto para poder entender la Biblia. Conocer al autor de la Escritura. Y por eso un niño con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años lee la Biblia y la entiende, y una persona que no tiene a Cristo en su corazón la lee y no la entiende. Y dice: es que yo me aburro, no entiendo nada. Es lógico, porque no es un libro normal y corriente. Es un libro que fue inspirado por el Espíritu de Dios, y si tú no tienes el Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia, tú no vas a entender nada. Tú vas a decir: yo no entiendo nada, palabras raras, historias que no conozco. Como me decía una persona, es demasiado fantástica la Biblia. Efectivamente, es lo más fantástico y más maravilloso del mundo, ¿no? Ahora bien, estamos viendo que desde el año pasado, desde el día 7 de octubre, se ha producido algo en Israel que ha cambiado el mundo. Como cuando las Torres Gemelas cambió el mundo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando viajábamos en avión, que nos asomábamos así y veíamos la puerta de los pilotos abierta y veíamos todos esos botones en el techo, las palancas? Iban con la puerta abierta muchas veces. Ya hoy en día eso no se ve, porque ya ahora hay una puerta blindada que nadie puede entrar,
a menos que ellos te permitan entrar. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron, la seguridad en lo que es la aviación cambió completamente. Cuando llegas a los aeropuertos hay un control que antes no había, y así tantas y tantas cosas. El mundo ha cambiado de tal manera que hay un mundo antes del 7 de octubre del año pasado y hay un mundo completamente diferente hoy en día. Dice, ¿qué es lo que le ha pasado al mundo? ¿Cómo es posible que gente que ni siquiera ha salido de la zona donde viven, del barrio, del país donde viven, cómo es posible que se pongan en contra de un país que no conocen, que no saben nada? Y es como que todos se han puesto de acuerdo. Y hay un salmo que es el 92, que es el salmo que se suele leer todos los días sábado, porque dice salmo para el día de reposo, que dice, cuando proliferan los impíos y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Es como que todos los malos se han puesto de acuerdo. Pero es mucho más fácil destruir a todos los malos cuando están juntos que cuando uno está por allí, uno está por aquí y uno está por allá. Entonces Dios lo que está haciendo es poner cada pieza en su sitio. Él es el director de la orquesta. Él es el director de esta gran obra, por decirlo de alguna manera. Y cada persona, cada político, aunque no lo sepa, está jugando un papel en la historia de la humanidad. Es como cuando dice, por ejemplo, los discípulos dijeron que nuestros gobernantes, hablando de Poncio Pilato, hablando de Anás y Caifás, ellos sin darse cuenta cumplieron con la palabra profética que decía que tenían que rechazar y crucificar al Señor Jesucristo. Sin darse cuenta, ellos colaboraron con Dios. Sin darse cuenta, ellos fueron un instrumento utilizado temporalmente por la mano del Señor. Hoy en día estamos viendo cómo naciones están haciendo lo que la Biblia dice que iban a hacer las naciones en los últimos tiempos. Unirse, aunque entre ellos se maten, aunque entre ellos se odien, pero se unen porque frente tienen un enemigo en común. Y entonces nos unimos, aunque no nos llevemos bien, porque aquel es tu enemigo y mi enemigo y el enemigo de todos y cada uno de nosotros. Y hay un salmo que nos habla perfectamente de lo que está ocurriendo. Y es el Salmo 83. Yo quiero llevarles a este hermoso salmo que nos da mucha luz sobre este tema. Salmo 83, por favor. Miren qué interesante las palabras de este salmo. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Esto parece el periódico de hoy? Parece que se escribió ayer esto. Ya vienen diciendo hace siglos, vamos a destruirlo para que nunca más exista un país llamado Israel. Porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Y ahora menciona una serie de países que hoy en día tienen otro nombre, pero que son los mismos. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y te das cuenta que las mismas naciones que hace 2000 años o 3000 años quisieron ya destruir al pueblo de Israel para que no existiera, se vuelven otra vez a juntar con el mismo objetivo, con el mismo propósito. Pero vemos que en el fondo, que es lo que no dice la televisión, que es lo que no enseñan en ninguna parte, esto es un conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual. A ver, ¿qué Dios puede más? ¿El de ellos o el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es simplemente que yo quiero esta tierra y yo también la quiero. Miren, el pueblo de Israel desde el año 1948 aceptó por parte de las Naciones Unidas la partición de lo que llamaban en aquel tiempo, que estaba bajo dominio inglés, Palestina. Pero no porque hubiera un Estado palestino, nunca existió un Estado palestino, jamás. La palabra Palestina la empleó por primera vez el emperador romano Adriano. Adriano, cuando arrasó con Israel por una rebelión que hubo,
Él le cambió el nombre al país. Él dijo, no quiero que este país nunca más se conozca con el nombre de Israel. No quiero que nunca nadie recuerde que esta tierra se llamó Israel. Se va a llamar Palestina o Filistea, tierra de filisteos. De ahí viene la palabra Palestina. No es una palabra inventada por los palestinos, porque los palestinos ni siquiera pueden pronunciar bien la palabra Palestina, porque no saben pronunciar la P. La letra P, un árabe no la sabe pronunciar. No es un nombre árabe, es un nombre que viene de los tiempos del Imperio Romano, Filistea, tierra de filisteos. Y a Jerusalén le cambiaron el nombre, porque Jerusalén había sido la ciudad que Dios había elegido para poner su presencia, para poner su gloria en el templo, ¿se acuerdan? Y le dijo, esta ciudad a partir de ahora se va a llamar, escucha, Aelia Capitolina. No tiene nada que ver Jerusalén con Aelia Capitolina. Y se produjo un cambio de nombres, porque ustedes saben que el nombre habla de la esencia. Es como, por ejemplo, cuando tú dices, no quiero hacer propaganda de nada, ¿no? Pero cuando dices Coca-Cola, sabes a lo que me estoy refiriendo. O cuando dices Ferrari, o cuando dices Nike o Adidas, sabes a lo que me estoy refiriendo. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Si tú te llamas Juan y de repente oyes por la calle Antonio, tú no vuelves la cabeza, porque el nombre te identifica, ¿verdad? En la Biblia, la primera obligación del hombre no fue cuidar del huerto, sino fue ponerle nombre a los animales. Dios creó los animales, pero los creó sin nombre. ¿Cómo llamamos a este animal? Bueno, mira tú su esencia y según lo que te revele la presencia del Señor en ti, así llamarás a los animales. Y vemos que en hebreo cada nombre tiene un significado mucho más profundo que, por ejemplo, en nuestro idioma. Tú dices perro. ¿Qué significa perro? Nada. Perro es un animal que hace guau, guau y ladra, nada más. Pero en hebreo, perro es Kelev, que es la unión de la palabra kol, lev. Kol es todo, lev es corazón. Entonces Adán vio la esencia de ese animal y lo llamó todo corazón. El perro en hebreo se llama todo corazón. Y al león le dijo Ari. Y Ari significa algo que impone miedo. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el Ari, es el temor a Dios. Pero en ese momento el león no era salvaje. En ese momento el león era un animal que lo podías acariciar. No transmitía temor. Eso fue después de la caída del hombre, del pecado. Pero ya Adán vio su esencia y dijo, no, este animal en algún momento de la historia cambiará su naturaleza y tendremos que huir porque nos va a imponer, nos va a dar miedo. Es como si yo digo, traedme un vaso de agua, pero otra persona podría decir, no, es que eso es agua para nosotros, pero la fórmula química es H2O. Eso tiene oxígeno y eso tiene hidrógeno. Todo en la vida tiene una esencia. Dios tiene una esencia. Por eso cuando dice, no, es que Dios no, es que te das cuenta que no estás hablando de mi Dios. Porque Dios tiene una forma de ser, Dios tiene una esencia, Dios tiene una característica, es como un perfume. Tú lo hueles y dices, este perfume es este, o este perfume es el otro, o esto sabe a salado, o esto sabe a azúcar. En la vida espiritual, Satanás sabe perfectamente cuál es la esencia de la cual tú estás hecho. Porque el Señor sabe, el Señor nos declaró que somos la sal y la luz del mundo. Hay muchos tipos de picante, pero la sal es insustituible. No hay nada que dé la sensación o el sabor de la sal. No se puede imitar la sal con otro elemento. Los picantes, ya te digo, hay 20.000. Pero dice el Señor, si la sal se desvanece, ¿con qué salaremos las carnes y los pescados? No hay nada que pueda sustituir a la sal. Nuestra vida tiene una esencia y Satanás la conoce. Por eso es una tragedia cuando escuchamos a cristianos que están todo el día, porque el diablo no sé qué, porque el diablo no sé cuánto. ¿Cómo se nota que no sabes quién eres en el Señor? Yo no tengo que tenerle miedo a ese caballero. Es Él el que me tiene miedo a mí. Porque cuando usted enciende una luz, usted no tiene que llamar a los mosquitos. Usted los llama, mosquitos, mosquitos, vengan. Usted enciende una luz y automáticamente los bichos vienen. Usted es una persona espiritualmente hablando, no me confunda, usted espiritualmente hablando es atractivo. Los hijos de Satanás, los demonios saben quién eres. Porque tú cuando vas por la calle, aunque veas que vas así con tu ropa y con tu peinado y con tu lo que sea, Satanás se mueve en un terreno espiritual y sabe perfectamente discernir quién es y quién no es. Por eso un verdadero cristiano, una verdadera hija de Dios no puede pasar desapercibido mucho tiempo en ese puesto de trabajo. Tarde o temprano alguien te dirá, oye, tú eres un poco raro, ¿no?
Tú hablas diferente. ¿Tú qué eres? ¿No te han hecho nunca esa pregunta? ¿No te han preguntado, oye, pero tú, qué es lo que crees? Porque es que no tienes ni que abrir la boca. Simplemente viéndote, reconocen quién mora en ti. Y si no te reconocen, tienes un serio problema porque estás pasando desapercibido. Ahora, el mundo espiritual en el cual creemos, y vamos a ver unos versículos ahora muy interesantes, está alborotado. El mundo espiritual es tan real como la silla en la que tú estás sentado ahora mismo. El Dios que creemos no lo vemos, pero existe. Pero el diablo, que también sabemos que existe, no lo vemos, pero existe. Los ángeles, los serafines, los querubines y todo el mundo espiritual es tan real. Ahora, en ese mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos de carne, salvo en alguna ocasión, la palabra de Dios nos dice que nuestras oraciones pueden cambiar ciertas y determinadas circunstancias. La Biblia dice que cuando los santos, cuando los hijos de Dios oraban, los ángeles de Dios prevalecían en el mundo espiritual. Es decir, las tentaciones que tienes, las inclinaciones que tiene, hay una guerra en el mundo espiritual y el diablo sabe que le queda poco tiempo. Satanás no necesita leer el periódico porque Satanás, cuando el Señor lo creó, fíjate lo que dijo de él, aunque no lo creó como tal, como Satanás, sino como un arcángel, dijo, acabado en hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Satanás entiende todos los idiomas del mundo. Sabe de aritmética, de filosofía, de matemáticas, de religión, sabe absolutamente todo. Sabe perfectamente a qué persona puede utilizar y a qué persona ni siquiera puede acercarse ni a 1 kilómetro de distancia. Sabe perfectamente lo que está pasando en el mundo espiritual. Y hemos leído en el Salmo 83 que hay naciones, y ahí te las enumera, búsquenlas para que vean qué naciones son esas hoy en día, que secretamente confabulan y secretamente se unen con una finalidad, destruir al pueblo que representa a ese Dios creador del universo. ¿Y quién es el que viene a hurtar, a matar y a destruir? Satanás, el diablo. Así que detrás de todos estos actos violentos y salvajes siempre está la mano negra del enemigo. En su época fue el faraón, que dice que quería lanzar los niños vivos al río Nilo. En su época fue Herodes, que también quiso matar a todos los niños menores de 2 años. En su época fue aquel perverso en la época de la reina Esther, ¿verdad? Que dice que quiso aniquilar a todas las personas. En su época fue Adolf Hitler, que decidió arrasar con un pueblo. ¿Por qué no quiso matar a todos los franceses? ¿O a todos los españoles? ¿O a todos los belgas? No. Él quiso matar solamente a todos los judíos. ¡Qué obsesión con ese pueblo! Porque es una lucha espiritual y eso es lo que la gente no entiende. Aunque usted le diera la mitad, 3/4 partes, aunque usted le diera todo el país de Israel. Imagínense por un instante que Israel mañana diga, ok, nos vamos, está bien, ustedes ganan. Nos vamos, les regalamos todo el país, desde el norte hasta el sur. Tel Aviv, Askelón, Asdod, Jerusalén, todo el país se lo regalamos. Pregunta número 1, ¿a dónde van? ¿Quién va a recibir 10, 11, 12, 13 millones de judíos? Dígame qué país. ¿Los belgas los van a recibir? ¿Dónde van a ir? Nadie los quiere. Ellos lo saben, nadie los quiere. Aunque no, sí, España, sí, seguro. De España los echamos los españoles hace 500 años. Nadie los quiere. En segundo lugar, el famoso grito, desde el río hasta el mar. Palestina libre, desde el río hasta el mar significa todo el país. Entonces ya se dijo hace muchos años que lo que hay que hacer es tirarlos al mar y que se ahoguen todos. Esa es la idea. Entonces, aunque dieran su tierra, no se conformarían porque hay 2 objetivos: quitarle la tierra que Dios les dio y matarlos a todos, que no quede ni uno vivo sobre la faz de la tierra. ¿Qué les parece? Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos en medio de un conflicto espiritual sin precedentes en la historia. Porque mire, de los palos y de las piedras se pasó a la espada. De los palos, de las piedras y de la espada se pasó, digamos, a la dinamita, a la pólvora, a las armas de fuego. Y ahora estamos en un nivel en el que hay armas de destrucción tan poderosas que pueden destruir un país en décimas de segundos. Y estoy hablando de las armas bacteriológicas, químicas y nucleares, que la Biblia dice, dicho sea de paso, que se van a utilizar en los últimos tiempos. De hecho, desde los años 60 y pico,
cuando Rusia mandó misiles a Cuba, que después se los llevó supuestamente otra vez a su país, no se había vuelto a hablar de un conflicto nuclear como en estos últimos días. Hace, por ejemplo, 3-4 días atrás se notó, se sintió un terremoto tremendo en muchos países de Oriente Medio y se dieron cuenta de que no había habido un aviso previo. Generalmente cuando va a haber un terremoto siempre hay avisos previos, terremotos más chiquitos que te avisan que va a venir uno mayor, pero no había habido ningún aviso. De repente un terremoto tremendo y comenzaron a averiguar y se dieron cuenta de que en el desierto de Irán había habido un terremoto casi de 5.0 en la escala de Richter. Y averiguaron y fue una prueba nuclear. Y ese mismo día ellos dijeron, ya estamos preparados. Y ya lo han dicho muchas veces, cuando tengamos la bomba atómica la vamos a lanzar contra Israel porque queremos hacer un festival nuclear. Es decir, el primer país, digamos, de Oriente Medio que ya puede presumir de tener armamento nuclear. Imagínense por un instante que lanzaran una bomba atómica. Israel tiene un protocolo que lo llama el protocolo Sansón. ¿Saben quién fue Sansón, no? Sansón fue un personaje que cuando ya se vio en los últimos momentos de su vida, ya no tenía esperanza de salvación, había perdido sus ojos, estaba amarrado a unas columnas en Gaza, donde murió. La Biblia dice que él le dijo a unas personas, póngame mi mano en una columna donde se asiente el edificio, la otra donde se asiente el edificio, y entonces hizo la última oración de su vida. Nunca más volvió a orar, porque murió. Dice, Señor, dame fuerzas para tomar venganza de mis enemigos. Y dice que mató más en muerte que en vida. Empujó las columnas, se derrumbaron y cayeron aquel templo de Dagón y murió. El protocolo Sansón consiste en que si nos atacan y nos quieren destruir, destruimos toda la región, morimos todos y nadie lo puede celebrar. Eso ya existe hace muchísimos años. Hezbollah, desde hace 20 años que yo llevo viajando a Israel todos los años, ya presumía de tener 150.000 misiles. No hay ningún país en el mundo que tenga tanto armamento misilístico de tanta variedad como tiene, por ejemplo, esta organización terrorista llamada Hezbollah. Y estamos viendo, queridos hermanos, que el mundo se está poniendo tan complicado, tan difícil, que aunque uno dice, bueno, pero nosotros vivimos lejos de esa gente. No. Si lanzan una bomba de este calibre, no solamente no la onda expansiva, sino la radiación viaja en el espacio. De tal manera que aunque tú vivas en el peñón de Gibraltar, si el viento sopla en esa dirección, tú también vas a morir, aunque te encuentres a centenares o a cientos o a miles de kilómetros. Aunque te vayas a la Patagonia, te vayas a Machu Picchu, te vayas a donde quieras, allí te va a agarrar. Porque la Biblia dice que el único refugio seguro en el mundo será Jehová de los ejércitos. No habrá otro lugar donde poder escondernos más que en el Señor. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros jugamos un papel fundamental en todo esto. Porque tú y yo tenemos un mensaje que dar, que si no lo damos, dice la Biblia que es como el atalaya, que ve venir el peligro, se calla, no dice nada, y Dios demandará la vida sobre el atalaya. Nosotros tenemos un mensaje que dar. El objetivo nuestro no es hacer una reunión aquí una vez al mes con 4, 5, 10, 20, 50 hermanos y todo el mundo para casa muy contento. No, no. Toda esta ciudad se tiene que enterar de tus labios que el Señor Jesucristo es real, que viene pronto y que si no te preparas, has perdido tu vida. Algunos se reirán, también se rieron de Noé, también se rieron de Moisés, también se rieron de Jeremías, también se rieron de todos, hasta del mismo Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Si la vida del cristiano es mucho más que ir a un culto, es mucho más que ver un culto por internet o por las redes sociales. La vida del cristiano no es una vida hermética, encerrado en sí mismo, sino que tenemos que partir de la base que estamos en un conflicto espiritual sin precedentes y el diablo no quiere que tú te des cuenta de estas cosas. Ahora les voy a contar algo muy interesante que hace unos días recibí esta información, pero déjenme que les lea unos versículos de la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios se escribió desde la cárcel. Él escribió 4 cartas desde la cárcel. Una de ellas es esta. Y en el capítulo 6, el verso 10 en adelante, creo que lo podéis poner ahí, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche bien esto ahora, esto es tremendo. Porque no tenemos, no dice no tendremos, no, es que ya lo tienes ya. No tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tienes que preguntarte si lo que practicas, lo que crees, lo que enseñas, es verdadero o es falso. Porque dice aquí que yo me tengo que cubrir mis lomos con la verdad. Tú tienes que comprobar si tu religión, tus prácticas, tus costumbres, tus tradiciones son verdad o son heredadas, vete tú a saber de quién, pero que no tienen nada que ver con la verdad. Porque la verdad es lo que nos trae libertad. Y si tú no conoces la verdad bien, tú vas a ser un esclavo. Y vas a vivir como un mendigo, como un anoréxico espiritualmente hablando, pudiendo haber vivido en libertad porque no conocías verdaderamente la verdad. Hay gente que vive traumatizada, gente que vive esclavas de pensamientos, de traumas, de heridas del pasado, y no son libres porque no conocen la verdad, que en Cristo somos libres de toda atadura y de toda cosa que nos hicieron o nos dijeron. Entonces es muy importante cubrirnos con la verdad y con la coraza de justicia, la justicia de Cristo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación. El yelmo era lo que se cubría la cabeza, como el casco. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es decir, Pablo está preso y él está observando que en la puerta hay un soldado romano. Y él dice, yo me voy a fijar cómo va vestido este hombre. Él lleva un yelmo aquí en la cabeza, lleva un escudo, lleva una espada, lleva para una coraza, lleva unas botas especiales para la guerra. Y yo voy a comparar todo eso con la armadura del creyente. Así como se protegía el soldado el corazón, la parte más vulnerable, así también tenemos que cubrirnos nosotros. Y la cabeza, que son los pensamientos, los recuerdos. Y va describiendo diferentes partes de la armadura para que tú y yo podamos hoy estar firmes, y cuando te vengan los ataques que te van a venir, cuando termines, dice la Biblia, permanecer firme. De lo contrario, tú vas a ser una víctima más. Porque Europa va a entrar en un declive terrible, terrible. Es decir, Europa espiritualmente hablando, vamos a empezar por ahí, Europa espiritualmente hablando está muerta. No tiene nada que ofrecer. Un continente del cual salieron miles de misioneros de Suiza, de Alemania, de Inglaterra y otros países que fueron por todo el mundo predicando el Evangelio. Hoy en día Europa está prácticamente muerta. Y si no, miren ustedes cómo está Bélgica. Tomada por una cultura, tomada por una religión que ya dijo hace muchos años, conquistaremos a Europa con el vientre de nuestras mujeres. Ellos no se cortan. Y si tienen que matar, matan. Y si tienen que gritar, gritan. Y si tienen que hacer lo que sea, lo hacen. ¿Por qué? Porque por su Dios y por su religión son capaces no solamente de vivir, sino hasta de morir. Europa espiritualmente hablando está caos, está muerta, está en coma, no tiene nada que ofrecer. Las leyes que se han aprobado en Europa en los últimos años son leyes totalmente antibíblicas. Para colmo, tenemos en Italia, en el corazón prácticamente de Europa, una institución religiosa que está totalmente podrida. Una institución que no tiene absolutamente nada que ofrecerle al mundo. La religión tradicional que los españoles llevaron a América, que no servía aquí, pero la llevaron allá y la dejaron allá. ¿Y qué es lo que produjo? Nada, no produjo nada. ¿Y cuánta gente hoy en día piensan que por ser católico, pues ya pueden hacer lo que les da la gana? Como me dijo una vez un católico, dice, bueno, pero entonces los católicos, ¿qué hacemos? ¿De ustedes nada? ¿A ustedes los bautizó una persona? Padre, madre, primo, sobrino, padrino o madrina.
Cuando quieren van a misa, cuando no quieren no van. Y no tienes que hacer absolutamente nada, pero te escudas detrás de una religión que no salva, sino una religión que, por ejemplo, en Europa mató a 300 millones de personas. Sí, los españoles inventaron junto con los franceses la Santa Inquisición y se fueron a Perú y se fueron a México y barrieron toda Europa, quemando y crucificando gente por todas partes. Por ejemplo, el que tradujo esta Biblia, la Biblia que tú lees en español, ¿quién la tradujo? Un cura español. Un cura, un señor llamado Casidoro de Reina. Él fue el que tradujo la Biblia, pero no en España. No podía. Tuvo que salir corriendo a Suiza. Después tuvo que salir corriendo a Alemania. Y allí tradujo la Biblia para que pudiéramos tener la Biblia en nuestros idiomas, ¿verdad? Y poder entender la palabra de Dios. Y siempre fue así. Y el rey Felipe II, junto con el clero católico, estuvo asesinando y matando y torturando a gente por todas partes. Y si ustedes quieren un día ir a Madrid, a la capital de España, vayan a la Plaza de Colón, al Museo de Cera, y en la primera planta, en el primer piso, hay un salón enorme, gigantesco, donde están los aparatos que se utilizaban para atormentar a la gente antes de matarlos en la hoguera o crucificados. Eso es historia, eso no lo he escrito yo, eso es historia, ¿verdad? Y en el corazón de Europa tenemos la representación de esa iglesia. Una iglesia que cuando hay que apoyar a los socialistas los apoya, cuando hay que apoyar a Hitler se lo apoya, cuando hay que apoyar a la dictadura, cuando hay que apoyar al socialismo, da igual, es una iglesia camaleónica que apoya a todo el mundo porque es como dice la Biblia, y no es una palabra mía, dice que es como una prostituta. ¿Con quién se van las prostitutas? Con el que le pague. Con cualquiera, da igual, blanco, negro, rico, pobre, alto, feo, blanco, colorado, amarillo. Y la palabra de Dios nos enseña que de ese lugar de prostitución espiritualmente hablando, se levantará un falso predicador, que la Biblia le llama un falso profeta, un falso predicador, que apoyará a un líder político que tendrá una influencia tremenda en los últimos tiempos, que nosotros lo conocemos como el anticristo, aunque recibe otros muchos nombres en la Biblia. Y es curioso que el corazón de la política europea está aquí, donde ustedes viven. Está aquí en el Parlamento Europeo. Y lo que ahí se aprueba tiene que aceptarlo todo el resto de Europa. Y hay cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible que un prófugo de la ley, que robó, que mintió, que quiso dar un golpe de Estado contra España, independizándose, vino aquí a Bélgica y está viviendo aquí como un marajá, está viviendo aquí como un rey y nadie le dice nada? Y el otro día fue escondido en un maletero de un coche, dio un meeting de 5 o 10 minutos, se escondió y se vino otra vez para aquí. Creo que vive aquí en Waterloo. Es increíble ver la cantidad de cosas extrañas que estamos viendo. Y bien, vemos que hay naciones pequeñitas que tienen un armamento tan grande. Miren, hermanos, en la Franja de Gaza, para que ustedes se hagan una idea, tiene 40 kilómetros de largo. Son las mejores playas del Mediterráneo, un lugar precioso. De ese lugar sacaron a palos, porque no querían salir, a todas las familias, a todos los judíos que vivían. Dejaron sus cementerios, la universidad, las casas, los coches, todo lo dejaron. Lo sacó el ejército y la policía a palos. Se lo entregó en principio a la autoridad palestina, ¿verdad? Al poco tiempo ese lugar precioso del Mediterráneo, que podía ser Mónaco, podía ser algo maravilloso, porque hay mucha historia bíblica, hay playas maravillosas, había una infraestructura tremenda, la fueron destruyendo, a tal manera que por abajo, en una franja de 40 kilómetros de largo, han construido más de 750 kilómetros de túneles. ¿Cómo es posible que en un sitio tan chiquito de 40 kilómetros, por abajo hay 750 kilómetros de túneles en diferentes niveles? Unos a 20 metros, otros a 30, otros a 80, otros a 100. Esos túneles valen millones. Alguien hizo una estadística, dijo, con todo lo que se han gastado en hierro, en cemento, en arena, en hormigón, podían haber construido cientos de mezquitas. Colegios, casas, universidades, carreteras, un aeropuerto, un puerto para que llegaran los cruceros de lujo y llegaran allí. ¿De dónde sacaron tanto dinero? Bueno, de naciones que se han enumerado esta tarde en el Salmo 83, con el único objetivo de que ese país nunca más exista. Ahora, ¿qué pasaría, por un instante, qué pasaría si Israel pierde y no existe?
Número uno, espiritualmente hablando, se demostraría que Dios no existe o que Dios miente. Porque hay promesas que Dios ha dado de que ese pueblo nunca va a ser destruido. Y ojo, no es que sean perfectos, no es que sean los mejores de la tierra, no es por eso. Ya lo dice el Señor, no lo hago por ustedes, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre. Porque yo he hipotecado mi nombre y he dicho que esta tierra es mía, porque la tierra no es de ellos, la tierra no es de los palestinos, la tierra es del Señor. El Señor dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero si alguien es capaz de destruir este pequeño pueblo que no es ni el 0,3% de la población mundial, pues significa de que otra religión, con otro profeta y con otros libros, han demostrado que la Biblia es mentira y que Dios no existe. Y por eso hay un conflicto espiritual tremendo. Y ese conflicto espiritual va a ir a más, y va a ir a más. El día 7 de octubre solamente un grupo terrorista atacó a Israel, el grupo Hamás. La palabra Hamás, dicho sea de paso, en árabe significa violencia, el grupo de la violencia. Hamás significa violencia en árabe. A los pocos días atacó Hezbollah. A los pocos días los hutíes en Yemen, que está a 3.000 kilómetros de Israel. Al poco tiempo misiles de Irak, al poco tiempo misiles de Irán. Y hay 7 frentes abiertos. Israel está peleando en 7 puntos diferentes, incluso con gente que está dentro, en lo que llaman vulgarmente la franja de Cisjordania, pero no es Cisjordania, es Judea y Samaria, ¿verdad? Donde estaba el pozo de Jacob y la mujer samaritana y todo aquello. Hermanos queridos, nosotros estamos viviendo en una época tremendamente interesante, porque estamos viendo que Israel cada vez se va a encontrar más sola y más encerrada en sí misma. El mes de noviembre va a ser un mes que va a cambiar la historia de la humanidad, y si no, ojo a lo que les estoy diciendo. El mes de noviembre se va a celebrar en los Estados Unidos unas votaciones. Salga quien salga, gane quien gane, va a ser algo tremendo. Porque la mayoría del armamento que utiliza, por ejemplo, Israel para defenderse, aunque Macron el otro día dijo que no hay que darle armas, entonces si no me das armas me van a matar. Pero bueno, lo dijo diplomáticamente. La mayoría de las armas que Israel utiliza no son solamente de fabricación casera, sino son compradas, por ejemplo, a la industria armamentística de los Estados Unidos. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos Israel se verá solo. No tendrá ayuda de Europa, no tendrá ayuda de América, se quedarán totalmente solos. Y es entonces cuando se va a llevar a cabo una batalla que va a animar a los otros que aún no han intervenido, pero que se van a meter en el carro, diciendo, bueno, ahora que se le está quedando el armamento, que se está acabando el armamento, ahora que se están quedando sin bombas, ahora que ya no, Estados Unidos no la apoya, ahora que me da igual, la muchacha o el Trump, han retirado los portaaviones, ahora que Israel está solo y que tarde o temprano se van a quedar sin armas, ahora es cuando podemos atacarles. ¿Y saben quién va a ser el que va a unir al resto de naciones que todavía no se han atrevido a atacar directamente a Israel, sino por abajo? Rusia. Rusia hace años tiene sus armas, sus aviones, sus tanques arriba, en Siria. Y Rusia, según la palabra de Dios, va a entrar por los altos del Golán, van a llegar a un valle que se llama el Valle de Megiddo, o el Valle de Josafat, es un valle gigantesco, o el Valle de Jezreel, como también se le conoce, y allí se va a llevar a cabo una batalla como jamás en la historia se ha llevado a cabo, la famosa batalla de Armagedón, donde dice la Biblia que 200 millones de soldados de todas las naciones de Europa y de otros países árabes se van a unir para atacar y destruir al pueblo de Israel. El que va a ir al frente de este ataque va a ser el personaje siniestro que lo conocemos vulgarmente con el nombre del antimesías o del anticristo, que dice que logrará llegar hasta el Monte de los Olivos. Los que han estado allí conmigo saben, el Monte de los Olivos, en cuanto subes ya ves a Jerusalén, ahí está en el valle. Él va a llegar hasta el Monte de los Olivos y allí dice que muere, porque dice la Biblia que el Señor lo mata con el resplandor de su venida. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a Israel le va a pasar lo mismo que le pasó a Noé cuando estaba dentro del arca. El arca no tenía ventanitas de estas redondas, ojos de buey, como llaman a los barcos, ¿no? El arca no tenía ventanas a derecha, izquierda, estribor y babor. El arca solamente tenía una sola ventana y la tenía arriba. Noé solamente, si quería ver algo, solamente podía mirar hacia arriba. Y eso es lo que le va a pasar metafóricamente a Israel.
que Israel se va a ver tan desamparada, tan presionada, tan atacada por todas partes. De hecho, ya cada vez todo el mundo habla peor y peor y peor, si genocidio, que no sé qué, que no sé cuánto. Se van a ver tan solos que solamente van a poder mirar en una dirección. Y van a mirar, dice la Biblia, a aquel que traspasaron. Y cuando lo vean, harán gran lamentación por él. Solamente van a poder recibir la ayuda de parte del Señor. Y la Biblia dice, si quieren saberlo, que cuando venga el Señor a salvar a Israel, porque ya están más solos que la una, dice la Biblia que Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, con tal poder y autoridad que el monte se parte por la mitad. Y se hace un valle gigantesco, y entonces es cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿hasta dónde vamos a ver? Sinceramente no lo sé, pero lo que tengo bien claro es que el Señor nos tiene que dar mucha fortaleza y mucho ánimo para que no decaiga nuestra fe. Porque nuestros hijos van a ser atacados en las escuelas. Y ahora tenemos libertad aquí. Pero hace poco estábamos en otro lugar que cuando se enteraron que era para una iglesia nos dijeron que no. Por eso todo esto de las redes sociales que se ha venido haciendo de hace mucho tiempo, por algo lo permitió el Señor. Porque se ha convertido más gente por la virtualidad y por las redes sociales en estos últimos 4 años que en 10 años en el continente europeo. Ustedes no se pueden imaginar cuando salimos de España, la cantidad de miles, estamos hablando de miles y de miles de personas que nos dicen, yo me reconcilié con el Señor, yo no leía la Biblia, mi marido se reía de mí porque él no era cristiano ni quería saber nada del Señor, pero uno se convirtió por aquí, uno se convirtió por allá, y son miles de testimonios de personas que hemos oído que no se convirtieron yendo a una iglesia, que no se convirtieron yendo a un culto, a una predicación, sino sentado en la sala de su casa, escuchando un día y otro día y otro día la palabra del Señor, como esa espada, ¿verdad? Ese martillo que golpea tu alma, pues allí se convirtió esa persona. Entonces estamos viendo cómo el Señor ha utilizado una herramienta que no pensábamos que tenía tanto poder y tanta repercusión, metiéndonos en millones de hogares. Por ejemplo, ayer estábamos en el aeropuerto, yo estaba hablando por teléfono con una persona, y de repente viene lo que llamamos en España un guardia civil, estos policías que van de verde, que los guardias civiles tienen algo que cuando uno los ve, te pones nervioso. Aunque tengas todo al día, aunque estés todo en regla, pero cuando ves un guardia civil, te entra así como una papa aquí en la garganta, ¿no? Entonces se me acercó y se me puso aquí al lado. Yo cogí el teléfono, lo apagué, digo, ¿hice algo malo? Y me dice, no, quiero saludarlo, porque yo veo sus devocionales, sigo los cultos, y usted es mi hermano en Cristo. Y nos dimos un abrazo, y fue algo impresionante. Eso nunca nos había pasado. Nunca nos había pasado. Como policías, que uno decía, bueno, los policías también se están convirtiendo al Señor. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a proteger y nos va a ayudar de una forma tremenda. Y vamos a ver cómo no nos va a quedar más remedio, y esto lo digo muy, muy en serio, vamos a ver cómo no nos va a quedar más remedio de estar más unidos. Porque entre los evangélicos ha habido mucha división. Una denominación por aquí, una denominación por allá. Ay, hermanos queridos, pero va a llegar un momento que vamos a tener que unirnos y vamos a tener que ser más generosos y compartir. Hermanita, ¿qué tienes en casa? Pues tengo unas papitas y unos garbanzos. Yo no tengo nada, pero tengo un poquito de esto y de aquello. Vamos a unirnos. Y vamos a ver cómo vamos a tener que unirnos. Ya que no nos unimos en lo bueno, vamos a tener que unirnos en el tiempo de aflicción. Pero dice la Biblia, en la angustia invoqué al Eterno, y el Eterno me respondió. Y estamos viendo cómo el Señor ha puesto una unidad entre nosotros a pesar de la distancia. Es increíble como, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad que nunca habíamos estado, cómo la gente te habla y cómo está Miriam, y cómo estaba Esperanza cuando estaba con vida, y cómo está Matías. Y yo digo, pero ¿usted cómo saben eso? Dice, porque le seguimos desde hace años. Y es que el Espíritu Santo no lo ha limitado a una iglesia, a una congregación, sino que el Espíritu Santo se ha movido por toda la faz de la tierra y nos está demostrando que estos son los tiempos en los cuales habíamos creído y predicado durante años, pero ahora estamos viendo que todo esto se está haciendo realidad. Y hay aparte de eso un acontecimiento que puede
producir un cambio tremendo a la historia de la humanidad y nos va a afectar de una manera u otra a nosotros. Y es el ataque, sí o sí, que Israel hará a Irán. Israel ya lo ha anunciado, va a atacar Irán. No se sabe hasta dónde va a llegar ese ataque, pero sea como sea, en el Oriente Medio hay una mentalidad que no es como, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, mira, no sigas discutiendo, ya está, déjalo. Sí, tú tienes razón. En Oriente Medio esa mentalidad no existe. En el Oriente Medio es el ojo por ojo y diente por diente. Todos están así, tanto judíos como árabes. Entonces, si tú me atacas a mí y yo no hago nada, y yo digo, bueno, venga, va, pues no pasa nada. Porque el otro día Irán mandó 210 misiles a Israel. Y no murió nadie, sino solamente uno de Gaza, que estaba viviendo ilegalmente en Israel, salió a la puerta de su casa a celebrar y a decir, viva que están atacando a Israel, y le cayó un pedazo de cohete y lo mató en el momento. Solamente murió uno. De los 210 cohetes que tenían más de 15 metros de largo cada uno de ellos, como si fueran cohetes que mandan a la luna, no murió ni uno. La frustración es tremenda de ver que le lanzamos y les atacamos y no reciben el resultado que ellos esperaban. Y vamos a ver cómo en los últimos tiempos las cosas se van a poner cada vez más complicadas y más difíciles. Si Israel ataca, que va a atacar a Irán en cuestión de días o de semanas, ¿saben lo que ha dicho Irán? Lo que vamos a hacer si nos atacan a nosotros vamos a atacar a todos los países de alrededor que les están apoyando a ustedes, como por ejemplo Arabia Saudita, para dejar el mundo sin gas y sin petróleo. Europa no tiene gas, Europa no tiene petróleo. ¿Dependemos de los rusos o dependemos de los árabes? Ellos son los que tienen el grifo, los que abren o los que cierran. O mañana cuando vayas a poner gasolina a tu coche, en vez de ponerla al precio que la estás pagando, te dicen el litro de gasolina vale 15 euros. Si quieres ponerla bien y si no también. Es decir, el mundo va a ir cada vez de mal en peor. El Señor Jesucristo fue muy claro y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero dar una palabra más que el Señor Jesucristo dio en Mateo 24, donde dijo, y la maldad se va a multiplicar. ¿No estamos viendo cómo la maldad se está multiplicando por todas partes? ¿No estamos viendo cómo si no vas a favor de la corriente te miran raro o puede peligrar incluso tu puesto de trabajo? ¿No estamos viendo cómo la maldad se ha multiplicado de tal manera que hoy en día lo que era antes terrible, hoy en día es lo normal? Y lo que antes era bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. Como el mundo al revés. Es una de las señales de los últimos tiempos. Y repito, ustedes viven en un lugar de Europa bastante interesante, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Piensas que para mí es agradable enseñarle esto a la iglesia? ¿Crees que no sería más fácil contarle 4 testimonios y 3 chistes y nos vamos todos contentos? Pero yo no he venido aquí para entretenerte a ti. Yo he venido aquí para predicarte la palabra de Dios. Y si no le gusta, a mí me da igual su reacción. Yo no vivo de su reacción. Yo soy responsable delante de Dios de decir lo que dice la Biblia. Y termino diciendo algo. Hace unos días recibí una llamada de Israel. ¿Ustedes se acuerdan aquel señor que me habló en el muro de Jerusalén? ¿Se acuerdan? Me volvió a llamar. Me localizó. He tenido conversaciones con él, no se imaginan. Una de las cosas interesantísimas que me comentó y me dijo, cuéntalo, que la gente lo sepa. Él me dice, cuéntalo, que la gente te va a escuchar. Miren. Durante muchos años nosotros hemos leído en Mateo capítulo 24 esa palabra del Señor Jesucristo que dijo, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, huya. ¿Se acuerdan? Nosotros siempre hemos creído y enseñado que el término, la expresión, la abominación desoladora, se refería única y exclusivamente a la profanación del lugar santísimo. Porque los judíos sí o sí van a construir su templo, no les quepa la menor duda. Sí o sí van a construir su tercer templo. De hecho, hay muchos detalles muy interesantes. Y creíamos que cuando se profana el lugar santísimo donde está el arca de la alianza, pues eso era la abominación desoladora. Y no es que estemos equivocados, sino que hay algo más. Hay un dato más tremendamente interesante. De hace un tiempo a esta parte, en Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén se han abierto escuelas única y exclusivamente para preparar coanín, es decir, para preparar levitas, sacerdotes que ministren en el templo que van a abrir. Pero hay miles, miles.
Pero tiene que haber lo que se llama un Sanedrín. Un Sanedrín es un grupo de 71 varones, todos judíos, que son los que eligen, los que hacen los turnos. Ahora ministra esto, ahora ministra lo otro, ahora tú pones el aceite, mañana yo pongo no sé qué. Bueno, como todavía no han podido construir el templo, aunque todo lo tienen preparado y dispuesto, incluida el Arca de la Alianza, la cuestión está en que ellos se les ocurrió la idea genial de construir un altar de sacrificio portátil. Como ellos se han dado cuenta que a lo largo de la historia se hicieron sacrificios sin tener el templo, por ejemplo, Abraham levantaba altares y no había templo. Jacob levantó altares y no había templo. Elías hizo un altar y un sacrificio en el Monte Carmelo y no estaba el templo de Jerusalén. A ellos se les ocurrió la genial idea, y ya lo han hecho, de construir un altar portátil, porque ya Israel ha quitado el veto, ya Israel ha quitado la prohibición de que judíos pueden subir al monte donde estaba el templo a orar. Eso durante años estaba prohibido, no podían subir los judíos, pero ahora esa ley ya no existe. Ahora cualquier judío puede subir, hombre, te juegas, te la expones, pero ya pueden subir. No es un delito que la gente suba arriba al templo a orar, de hecho están subiendo cada vez más. Ellos lo que quieren hacer un día que ellos decidan subir, es llevarse ese altar portátil, montarlo en la explanada del templo y comenzar a hacer sacrificios. Para hacer sacrificios tienen que haber sacerdotes. Los sacerdotes ya están. Para hacer sacrificios hace falta un altar. El altar ya está. Pero para poder hacer un sacrificio en aquel lugar que ha sido tan contaminado, tiene que haber un animal sin defecto, lo que se llama en hebreo una pará adumá, una vaca, que todos los pelos de su cuerpo sean de color rojizo, ¿verdad? Para que sacrifiquen esa vaca, ese animal, y con las cenizas de ese animal las rocían por la explanada del templo y así purifican y limpian el templo. Pero lo tremendo no es esto. Lo tremendo es que cada vez hay más judíos ortodoxos, de estos que van con los ricitos y con el talid y todo lo que ustedes saben. Cada vez hay más que se han convertido al Señor Jesucristo, que son judíos creyentes en el Señor Jesús. Y lo que se les está tratando de decir es que nosotros no necesitamos la sangre de ningún cordero de Dios, como ustedes dicen los mesiánicos, sino que nosotros vamos a hacer nuestros propios sacrificios con nuestros animales y nosotros no necesitamos ningún salvador ni ningún redentor que nos redima de ningún pecado.
otra provocación más. Otra provocación más. Y hay un amplio sector de ellos que en cualquier momento van a subir arriba y se va a armar una carnicería, hermanos, arriba, de tal magnitud que no somos conscientes de lo que puede ocurrir mañana, pasado mañana, el mes que viene, porque el sueño de toda la vida de este presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, es construir el templo de Jerusalén. Y no se va a ir de la presidencia, no se va a ir del gobierno hasta que él vea el sueño cumplido. ¿Por qué se creen que lo apoyan tanto los dos partidos políticos ultraortodoxos? ¿Porque les cae bien? No. Porque él les ha prometido que si a mí me apoyan, yo voy a hacer todo lo posible por echar a los árabes de ahí arriba y que ustedes tengan su tercer templo de Jerusalén. Es decir, todo esto que parece como una película, ¿no? Parece como una fábula, parece una cosa rara, ¿no? Todavía soñando con sacerdotes y con templos y con sacrificios. Todo esto que para nosotros en Europa nos suena raro, para ellos es el sueño dorado de su vida. Y hermanos, esto no ha hecho más que empezar. Todavía ríos de sangre van a correr de una forma terrible, terrible. Porque ni uno se quieren ir de allí y los otros tampoco quieren renunciar a que en ese lugar sagrado, ¿verdad?, tienen que construir su tercer templo. Y todo esto estamos viendo que es una realidad que se va a dar en cualquier momento. No te sorprenda que cualquier día de esto enciendas la televisión y oigas una multitud de judíos religiosos han subido armados a la explanada de las mezquitas y ha habido una matanza tremenda con el objetivo de reconstruir su tercer templo. No te extrañe, ¿eh? Esto en cualquier momento puede suceder. Así como nadie se imaginaba lo del 7 de octubre, porque yo estuve en los kibutzim, en todos los kibutzim menos en uno que ya se hizo de noche y no pude entrar. Yo estuve en el terreno de la fiesta nova, yo estuve allí, vi la carpa allí, vi las fotografías de los muchachos, vi los kibutz, entré en las casas, vi las cunas, vi cosas tremendas. Incluso me llevaron a un lugar donde había miles y miles de coches que todavía estaban sacando, y no pude filmar porque me dijeron que no lo pudiera hacer, pero cosas tremendas vimos en aquel lugar. Nadie se podía imaginar que eso pudiera pasar en Israel. Nadie se podía imaginar que en una hora y media, Israel cambiara completamente. Y hoy en día hay miles y miles de personas que han perdido hijos, padres, primos. Todavía hay más de 100 y pico personas que están bajo tierra. Imagínate tú las circunstancias y las condiciones de vida en las que estarán allí. Hermanos queridos, velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche, dijo el Señor. Oramos en esta noche, pero si antes de orar, alguien de los que está aquí tiene alguna pregunta o alguna duda, una de dos: o la haces ahora o la anotas y mañana en un momento del culto te daré la oportunidad de hacerme cualquier pregunta que quieras hacerme sobre este tema, porque hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que van a suceder y yo no soy, ustedes lo saben perfectamente, yo no soy de los que he predicado durante más de 40 años, que cuando las cosas se pongan muy complicadas y muy difíciles, nosotros los cristianos no vamos a estar. Yo no soy de esos. Mañana vamos a ver un capítulo que pido que por favor, si pueden, si van a venir mañana, ¿vale?, lean esta noche detenidamente, que es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Mañana vamos a interpretar, mañana vamos a explicar de quién está hablando ahí la Escritura, porque habla también de nosotros, de lo que nos puede llegar a ocurrir a nosotros. Lean tranquilamente esta noche Apocalipsis capítulo 12, porque estamos a punto de que el mundo vuelva otra vez a cambiar. De hecho tengo la sensación, si el Señor nos permite ir el 1 de noviembre, que tenemos pensado ir todo el mes de noviembre a Israel, para estar también allí con nuestros hermanos, tengo la sensación de que a lo mejor puede ser la última vez que vayamos a Israel. Porque las cosas están cambiando de una forma tan tremenda, pero tan tremenda, que ayer hablábamos con una hermana nuestra en la fe que vive en Galilea, en la ciudad famosa de Tiberias, y nos decía: no venga, mi hermano, no venga, Manuel, no venga mi señor pastor. Ella me llama mi señor pastor. No venga, mi señor pastor, no venga, que esto está muy feo, muy peligroso. Pero nosotros hemos sentido que tenemos que ir para estar allí con nuestros hermanos. Aunque fuéramos solos, estamos dispuestos a ir, porque entendemos que forma parte de nuestro ministerio, y si el Señor nos lleva es porque el Señor nos llevará con un propósito. Pero tenemos que saber lo que está a punto de suceder en Europa
en Oriente Medio y en nuestra vida familiar, económica y espiritual, porque todo va a cambiar, que no va a haber seguridad en el mundo más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Los que tengan sus ahorros en dólares, ustedes saben que antiguamente todo era, compramos, los que tengan sus ahorritos en dólares, vayan pensando a ver qué van a hacer, porque cada día te van a dar menos euros. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos daban 1.1 por el dólar, que casi nos daban un poquito más? Después ya era 1.1, ahora está en 80 y pico, mañana estará en 70 y pico, pasado en 30 y pico, y cada vez tendrás menos dinero en el banco. Ay, pastor, no me diga eso. Y yo que he trabajado 40 años en Bélgica, amigo, haceros tesoros en el cielo, porque allí no hay inflación. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.